Muy bien. Entonces, Colosenses capítulo número 1, versículo número 24 en adelante. Estuvimos viendo, mi hermano, la semana pasada este tema en cuanto al ministerio del creyente. Y en esa primera parte nosotros estuvimos viendo algunos detalles que el apóstol Pablo comparte en esta porción. Vimos que comenzó hablando acerca de los creyentes en Colosa, acerca de lo que ellos habían creído, de la gratitud que tenía que haber en sus corazones. Habló acerca de la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Pero ahora el apóstol Pablo, desde el versículo 24 al 29, él hace una pausa. Él deja de hablar acerca de lo que viene hablando, del tema general que es que estamos completos en Cristo Jesús, y él presenta su ministerio. Pablo habla acerca de lo que él está haciendo, el trabajo que está desarrollando, y él presenta, mi hermano, que el ministerio del cristiano tiene por lo menos 6 aspectos, y la palabra de Dios nos lo enseña en esta porción que nosotros estamos viendo. Hemos visto 2 de esos aspectos. El primero de esos aspectos del ministerio del creyente es que cada uno de nosotros, los que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos un llamado divino. Y lo mencioné en el versículo número 23, pero también en el versículo número 25. Y ese llamado divino tiene que ver con el hecho de que es Dios quien nos hace ministro. Pablo menciona el versículo 23 al final, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no decidió ser ministro de Cristo Jesús. En el versículo número 25, nuevamente él dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Vemos que Pablo no escogió el ser apóstol o el ser el predicador de la palabra de Dios, sino que Dios fue que lo llamó. Vimos otro aspecto, mi hermano, y es que tiene un costo. El ser llamado por Dios a tener ese privilegio de servirle a Él con el don o la capacidad que Dios nos ha dado, tiene un costo, tiene un precio. Hay algo, mi hermano, que nosotros vamos a tener que padecer a causa de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El versículo número 24, Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Pablo habla de sufrimientos, Pablo habla de padecimientos, Pablo habla de aflicciones. Y estuvimos viendo en otra porción de la palabra de Dios que Pablo dijo, fui tantas veces náufrago, fui tantas veces apedreado, fui perseguido, fui maltratado, y habló de muchas prisiones a causa del llamado que Dios le había dado para que él desempeñase en la tarea que Dios le había puesto que hiciese. Vemos, mi hermano, que el ministerio del cristiano tiene un llamado. Y número 2, tiene un costo. No es fácil ser siervo de Dios. No es fácil, mi hermano, ser un servidor de Cristo Jesús. Si usted, mi hermano, Dios lo ha llamado al ministerio, sepa que Dios lo va a respaldar. Pero a la misma vez usted va a encontrar oposición. A la misma vez usted va a tener aflicciones. Va a haber padecimientos, va a haber lágrimas, porque es parte del ministerio del servicio al Señor. Y cuando hablamos de ministerio, mi hermano, estamos hablando de trabajo. Lo que usted hace según lo que Dios le dio para obedecer lo que Dios le encomendó. Tiene un llamado el ministerio cristiano, tiene un costo el ministerio cristiano, y en tercer lugar quiero llevar la palabra de Dios al versículo número 25. Lea por favor el versículo 25 y vea que el ministerio cristiano tiene una encomienda. El ministerio cristiano tiene una encomienda. Versículo 25. Gracias, mi hermano. Versículo número 25. Pablo dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, y viene aquí, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio, el trabajo de cada uno de nosotros como creyentes es resultado de que hemos sido reconciliados a través de la fe en Cristo Jesús. Y es ahí cuando Dios nos hace un llamado, nos invita a trabajar con Él. Pero ese trabajo tiene un costo.
Hay un precio, hay un sacrificio, hay aflicciones que padecer, pero a la misma vez hay una encomienda. Hay algo que Dios te dice que debes hacer. Y Pablo lo menciona aquí. Dice el versículo número 25, fui hecho ministro, luego que me fue dada para con vosotros, y viene aquí la encomienda, para que anuncies cumplidamente la palabra de Dios. El trabajo, mi hermano, principal del apóstol Pablo aquí es según el don que Dios le había concedido. Pablo estaba llamado a la predicación de la palabra de Dios a los gentiles, a los que no eran griegos. Pablo iba a ellos a predicarle la palabra. Y Pablo comprendió muy bien que esa encomienda, ese encargo que Dios le había dado, era anunciar la palabra de Dios. Y el anuncio de la palabra de Dios dice allí cumplidamente. Es decir, sin faltar, tienes que predicar la palabra de Dios. Esa es la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa tarea, mi hermano, podemos decir de predicar la palabra de Dios, es el trabajo principal del pastor en la predicación de la palabra. Es el trabajo principal del pastor, la predicación de la palabra. Pero no es la única. El hecho, mi hermano, que sea el trabajo principal del pastor, la predicación de la palabra, no significa que es la única que debe hacer. Tiene que ver con consejería, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con visitación, tiene que ver con oración, tiene que ver con evangelismo. Hay muchas áreas, pero su trabajo principal del pastor es la predicación de la palabra. Dios le encomendó al apóstol Pablo en su llamado como en el ministerio cristiano, le dice, tú has sido llamado o yo te he escogido para que cumplas con anunciar fielmente la palabra de Dios. Y ese, mi hermano, es la tarea principal del pastor en la predicación de la palabra. Hechos capítulo número 6, versículo 2. Usted puede encontrar allí una situación donde la iglesia estaba creciendo en sobremanera. La iglesia estaba aumentando cada día en su crecimiento. Y los apóstoles llamaron a los discípulos, a los creyentes, y le dijeron, hermanos, no es bueno, no es correcto que nosotros nos ocupemos de las mesas, el estar sirviendo la comida, atendiendo a las viudas, no es bueno. Y lo menciona de la siguiente manera. Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo número 6, versículo número 2. Véalo allí en la palabra de Dios. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a las multitudes de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, primer requisito, lleno del Espíritu Santo, segundo requisito, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros nos quedamos de brazos cruzados, dice el apóstol Pablo, versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pablo está dejando claro que el trabajo principal de alguien a quien Dios llamó para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios es la predicación. Pueden haber muchos otros oficios, pueden haber muchas otras tareas, pueden haber muchas otras necesidades, pero tiene que cumplir anunciando la palabra de Dios, porque para ello Dios lo llamó. Para ello está pagando un costo allí con su vida, su testimonio, su fidelidad, su compromiso con el Señor, porque tiene que predicar la palabra de Dios. Si alguna vez usted, mi hermano, me ve sentado ahí en esa oficina y me ve leyendo, no piense, mi hermano, que no estoy haciendo nada. Porque el hecho de estudiar significa también trabajo, implica también diligencia, implica también cumplir con un llamado. Dios me llamó para eso, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, y cumplidamente tengo que prepararme, cumplidamente tengo que indagar, tengo que estudiar, tengo que hacer. Pero hay otras tareas que pueden ser, mi hermano, delegadas a personas, a hermanos de la congregación. Y a esos hermanos Dios lo ha puesto en este lugar.
Tienen que ser hermanos de buen testimonio. Tienen que ser hermanos llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y tienen que ser hermanos sabios. Y a eso, mi hermano, tenemos que apuntar. Y el apóstol Pablo enseguida va a decir que el trabajo del pastor o el trabajo en el ministerio pastoral tiene una meta. Lo va a mencionar en el versículo número 28. Pero sigamos aquí. Hay tres maneras en las cuales, mi hermano, el pastor o el apóstol Pablo aquí está presentando de cómo él cumplía constantemente con la predicación de la palabra. Número 1, en el versículo número 28, léalo allí, Pablo dice, a quienes anunciamos. Pablo, para cumplir la predicación de la palabra de Dios, esa encomienda que Dios le había dado, Pablo anunciaba la palabra de Dios. Y esa palabra griega allí es catángelo, que significa proclamación. En otras palabras, predicación. Una de las maneras en la cual Pablo cumplía con anunciar la palabra de Dios era a través de la predicación. Número 2, Pablo menciona en el versículo 28 allí, amonestando a todo hombre. Amonestando, eso habla, mi hermano, de tiempos privados, de aconsejar bíblicamente a las personas o a los hombres acerca de lo que Dios ha dicho. El consejo. Por eso le decimos, hermanos, martes, jueves, estoy disponible para la consejería. O usted viene, o yo voy, o usted me llama y conversamos. Pero está abierta la oportunidad. Porque el ministerio cristiano, si he sido llamado a la predicación de la palabra, debo hacerlo, mi hermano, desde aquí. Pero también debo hacerlo a través de la consejería. Y también, otra manera que Pablo menciona aquí en el versículo 28, es a través de la enseñanza. A través de la enseñanza. Y esto tiene que ver, mi hermano, con una enseñanza en el contexto más académico. Tenemos la escuela discipulada. Los primer tiempo que tenemos como iglesia aquí de revitalizados tiene como propósito eso. Mostrarle, hermano, lo que Dios dice que debemos hacer de una forma más académica. De una forma más que sea entendible a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que dice Dios? Y lo llevo por cada una de las porciones de las Escrituras. Habían tres maneras que Pablo usaba: anunciando, amonestando y enseñando. Pero sabe, mi hermano, esa tarea o esa encomienda no es responsabilidad única del pastor. Es responsabilidad de toda la iglesia. Todos los ministerios que componen la iglesia estamos llamados a poder anunciar cumplidamente la palabra de Dios, porque esa es la encomienda que Dios nos ha dado. ¿Ha sido usted reconciliado con Cristo Jesús? Hay un costo que pagar, porque usted tiene un don. Mínimamente tiene un don. Y usted tiene que usarlo. ¿Para qué? Para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Es una tarea principal del pastor, pero también, mi hermano, no está exento todo creyente y todo ministerio de presentar la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús en Marcos capítulo 16, 15 va a decir, id y predicad el evangelio. Y no se lo está diciendo únicamente al pastor, lo está diciendo a todos sus discípulos, a toda la iglesia. Esa es nuestra tarea. ¿Hay un precio que pagar por ello? Sí. A veces la comodidad, a veces el calor, a veces, mi hermano, la seguridad o la falta de seguridad, pero tenemos que cumplir diligentemente algo que Dios nos ha encomendado: la predicación de la palabra. Ahora la pregunta es, si la predicación de la palabra es la encomienda que Dios nos da, ¿qué es el mensaje o cuál es el mensaje que debo anunciar? ¿Qué es lo que debo anunciar? En el versículo número 26, véalo allí, ¿cuál es el mensaje que usted tiene que llevar? ¿Cuál es el mensaje que todos nosotros debemos de proclamar? Que todos nosotros debemos aconsejar y que todos nosotros, mi hermano, debemos de enseñar, según el versículo número 26. ¿Cuál es el mensaje?
El ministerio del cristiano tiene un llamado, tiene un costo, tiene una encomienda y en cuarto lugar, mi hermano, tiene un mensaje. El mensaje lo encontramos en el versículo número 26. El versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. ¿Cuál es el mensaje de nuestra proclamación? Pablo lo menciona allí, dice, es Cristo. La esperanza de gloria. ¿Quién o a quién nosotros anunciamos? El mensaje, mi hermano, que nosotros debemos de llevar a toda persona, a todo ser humano es Cristo Jesús es la esperanza de gloria. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Nuestro país está tan mal. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Mi familia está mal. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Estoy muy mal en mi relación matrimonial. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Cuando le damos lugar a Él en nuestras vidas, hay esperanza de gloria. Y Dios eligió al apóstol Pablo, justamente, mi hermano, para ir a los gentiles y anunciar a Cristo Jesús que en Él había esperanza de gloria. Menciona allí la palabra misterio. Y eso no tiene que ver, mi hermano, con ocultismo. El misterio que se menciona aquí es una verdad que la conocemos únicamente porque Dios nos las dio a conocer. Y ahí lo menciona, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. Habla de eso. Dice un misterio porque Dios no había dado a conocer a su Hijo Jesús. Ahora, ¿quiénes le conocen? Aquellos que han conocido a Cristo Jesús como su Salvador. Y pueden decir, en Él hay esperanza de gloria. En Él tenemos esperanza de gloria. En todo, mi hermano, lo que nosotros hagamos o proclamemos debe estar como centro de toda predicación, de toda enseñanza y de toda consejería la persona de Cristo Jesús. Dios, por su voluntad, según su voluntad, eligió al apóstol Pablo para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué mensaje tenía que llevar a los hermanos de Colosa o a los gentiles? La esperanza de gloria en Cristo. Y Pablo dice, es a quien nosotros anunciamos. Y es a quien cada cristiano, cada seguidor de Jesús, cada reconciliado con Dios a través de Cristo, debe anunciarlo, debe proclamarlo, debe comunicarlo. El ministerio del creyente, mi hermano, tiene un llamado divino. Tiene un costo, tiene una encomienda. Y en cuarto lugar, vimos, mi hermano, que tiene un mensaje. El mensaje es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Pero también el ministerio cristiano, mi hermano, tiene una meta. El ministerio cristiano tiene una meta. El versículo número 28 menciona allí la meta del ministerio cristiano. Y la meta del ministerio cristiano, mi hermano, es la madurez de todos los santos, de todos aquellos que han sido reconciliados con Cristo Jesús. Por eso Pablo dice allí, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y mira aquí la meta, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Podríamos decir, mi hermano, que la meta del ministerio del cristiano no es la conversión de la gente, es el discipulado. La meta, mi hermano, no es llenar este lugar de personas. La meta es el discipulado, es la formación de creyentes maduros, creciendo a la imagen, a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. Eso es lo que se busca. La meta es la madurez de los creyentes.
¿Cómo se va a ver la madurez, mi hermano? Se va a ver en compromiso, se va a ver en dedicación, se va a ver, mi hermano, en la entrega a la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, en la fidelidad hacia lo que el Señor manda en su palabra. Se va a ver la madurez. Pablo dice, enseño, aconsejo, pero también predico o proclamo, pero quiero que todos los santos o que todos los hombres sean perfectos en Cristo. Sean perfectos en Cristo. Esto no significa, mi hermano, que nosotros tenemos que ser impecables, infalibles. Perfecto no habla de eso. Constantemente vamos a fallar, caemos, nos debilitamos, pero somos exhortados y decimos, sí, lo que hice está mal. Y vuelvo al cauce, vuelvo al camino correcto que Dios ha trazado. Porque el ministerio del cristiano, mi hermano, el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos, tiene una meta. Y es que cada uno de nosotros seamos formados a la semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. La meta no es, mi hermano, cuánto conocimiento tenemos en la cabeza, sino, mi hermano, cuánto de ese conocimiento ponemos en práctica en nuestra vida diaria. ¿Cuánto ponemos en práctica de nuestra vida diaria? Preocupémonos por alcanzar a otros con el Evangelio, pero nunca, mi hermano, dejemos sin discipular a esa persona que conoce a Cristo Jesús como su Salvador. Porque cuando le discipulamos, le acompañamos, estamos junto a Él, enseñando la palabra de Dios y mostrándole con nuestras vidas, vamos a llevar a un creyente, mi hermano, a la estatura de la plenitud del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, versículo número 29. El ministerio del cristiano, mi hermano, tiene un llamado. El ministerio del cristiano tiene un costo que debemos de pagar. Tiene una encomienda, tiene un mensaje, tiene una meta a la cual apuntamos. Versículo 29. Podemos encontrar, mi hermano, que el ministerio del cristiano tiene el respaldo o el poder de Dios. El ministerio, el trabajo que desarrolle el cristiano, al cual Dios le ha llamado a hacer, tiene el respaldo divino. Versículo número 29. Pablo dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El ministerio del cristiano, mi hermano, tiene respaldo divino, tiene poder divino. Y cuando hablamos de esto, del poder divino, podemos pensar, mi hermano, en lo siguiente. El ministerio es el resultado de una labor conjunta entre Dios y el hombre. El ministerio, mi hermano, es el resultado de una labor conjunta, unida, mancomunada entre Dios y nosotros, sus hijos, sus siervos. Pero hay dos extremos que son comunes en los cuales podemos caer en el ministerio. Hay dos extremos comunes en los cuales podemos caer en el ministerio. El primer extremo es tener la excusa de que la obra es de Dios y que sea Dios el que lo haga. Yo bien, tranquilo nomás aquí, observando qué es lo que Dios está haciendo. Por eso usted ha escuchado a veces, ¿verdad? Y es feo escuchar esto. Hermano, vengo a dar este especial. No me preparé mucho, pero como es para Dios, eso suena como un servicio mediocre, sin preparación, sin diligencia, sin compromiso. Porque emocionalmente quiero hacer esto, entonces salgo a hacerlo. Hay que prepararse. Al que Dios llama, prepara. Al que Dios llama, Él capacita. Pero también Él fortalece para hacer eso. Hay que ser diligente. ¿Es usted maestro? ¿Es usted padre? ¿Es un guía espiritual en su casa? Tiene que prepararse. No diga la obra es de Dios y Dios tiene que guiar a mis hijos. Usted prepárese. Llámelo, sea diligente. Hijo, esta es la hora de la oración. Esta es la hora de nuestro altar familiar. Esta es la hora en la que tenemos nuestro devocional como familia. Y ahí usted va a empezar a ver cambios.
Porque la meta, mi hermano, es que sean semejantes a Cristo. No piense, mi hermano, que esto sucede por así, es obra de Dios y yo no tengo que hacer nada. Es un trabajo mancomunado. Usted tiene el respaldo de Dios, pero es un trabajo mancomunado. Usted tiene que ser diligente, usted tiene que prepararse, usted tiene que esforzarse, usted tiene que pagar el precio de hacer el ministerio que Dios le llamó a hacer. Y en segundo lugar, el otro extremo, mi hermano, es pensar que la calidad o la cantidad de nuestro trabajo es lo que garantiza los resultados. Ese es el otro extremo. No, Dios me llamó a la predicación, por lo tanto, lo único que voy a hacer es encerrarme allí y estudiar y estudiar y estudiar para el domingo. No puedo hacer más nada que eso. Si yo no estudio, si yo no me preparo ahí, entonces no puedo predicar. Pensar que depende de mí. O esto muchas veces pasa con el ministerio en la música. Soy músico, tengo mi talento, pero descuido mi tiempo con Dios. Tengo que tocar la guitarra o tengo que enseñar a los niños, pero descuido mi tiempo con Dios. Eso tampoco es así. Es un trabajo mancomunado donde mi talento, mi comunión con Dios, mi dependencia de Él, mi hermano, están tan ligadas o están entrelazadas que de ello depende la fortaleza. De ello depende, mi hermano, el desarrollo, el crecimiento, la bendición, el desempeño de lo que estamos haciendo. Tiene que ser coordinado. Dependo totalmente del Señor, aun cuando vengo a barrer el templo. Aun cuando vengo a hacer un servicio que pienso que es mínimo. Señor, esto es para ti. Esto lo hago por amor a ti. Esto lo hago porque tú hiciste esto por mí. Gratitud, compromiso, dedicación. Entonces, mi hermano, Pablo nos habla acerca del ministerio y nos está diciendo aquí que el ministerio es un privilegio que Dios pone en nuestras manos. Es una dignidad que Dios nos da para poder servirle. Pero no nos dice, toma, hazlo según lo que puedas. Él mismo nos capacita. Él mismo nos da dones. Él mismo está con nosotros aún en medio del sufrimiento, del padecimiento. Por eso Pablo dice, me gozo en las aflicciones. No permitió que las aflicciones amarguen su vida en el desarrollo del ministerio, sino me gozo. Porque si Cristo sufrió por hacer esto, yo también me voy a gozar por hacer esto, por lo cual me trae aflicción. Concluyo, mi hermano, llevándoles a ver que Pablo veía el ministerio como un regalo de Dios. Y así debe ser para cada uno de nosotros. El ministerio es un regalo de Dios. El servicio cristiano no debe ser, mi hermano, una carga. Es un privilegio que Dios nos ha concedido. El privilegio de ser instrumentos en sus manos para gloria suya, en la salvación de las almas y en la santificación de su pueblo. Qué grande privilegio, qué grande dignidad que Dios use a hombres tan falibles, pero también débiles, para hacer algo glorioso con el poder y la ayuda de Él. Usted decide, mi hermano, qué hacer. Si Dios lo ha reconciliado con Cristo Jesús, si Dios le ha dado un don para que le sirva, ¿está usted dispuesto a pagar el costo? ¿Está usted dispuesto a obedecer a la encomienda? ¿Está usted dispuesto, mi hermano, a buscar la meta que Dios ha puesto, de que crezcamos, busquemos la madurez? ¿Está dispuesto usted a depender del poder de Dios en lo que le ha encomendado hacer? Ahí está la diferencia. Por eso a veces miramos al apóstol Pablo y decimos, wow, un hombre grande de Dios. Pero no vemos qué era lo que sostenía la fidelidad del compromiso de Pablo. Entendió que el ministerio es un llamado divino. Entendió que tiene un costo. Entendió que hay una encomienda, que hay un mensaje, pero también que hay el poder de Dios respaldando en ello. Hermano, sea cual sea el don que Dios nos ha dado, es para la edificación
del cuerpo de Cristo Jesús. Y mientras no lo ocupemos, esa llanta de ese carro aún está floja. Así que mi hermano, Dios respalda su ministerio, pero dependa usted de Él. Dependa usted de Él. Empiece a obedecer. Oramos. Padre Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos ver, Señor, esta pausa que el apóstol Pablo hace en la exposición de la carta a los colosenses. Habló, Señor, de todo lo que somos en ti, de lo completo que estamos en ti, pero ahora hace una pausa y dice el ministerio, el trabajo que él desarrollaba, Señor, según el llamado que tú le habías dado, pero también, Padre, según el mensaje que tú habías puesto en sus manos. Gracias, Dios, porque capacitaste a Pablo, así como lo haces con cada uno de los creyentes, poniéndolo, Señor, en el lugar donde tú quieres, en el cuerpo de Cristo Jesús. Padre eterno, es un privilegio enorme el ser siervos tuyos. Y nadie puede ser siervo tuyo si no es reconciliado con Cristo Jesús. Y todo aquel que es reconciliado con Cristo Jesús tiene, Padre, el privilegio de poder servirte. Señor, te pido que tú levantes a hombres y mujeres, Señor, que entiendan el llamado que tú has hecho en sus vidas, porque son tus hijos. Y la tarea, Señor, que has puesto en nuestras manos y también en nuestros labios, en la proclamación, Señor, de Cristo Jesús como la esperanza de gloria. Padre, ayúdanos a depender de ti y no de nuestra propia fuerza. A depender de ti y no de nuestra propia prudencia, Señor. Guíanos y te alabamos porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén.